Buenas noches. Hoy en Punto de Encuentro exploraremos un tema crucial para los contribuyentes mexicanos, las devoluciones de personas físicas 2025. ¿Sabes si tienes derecho a una devolución? ¿Qué cambios hay en la legislación fiscal al respecto? ¿Cómo puedes solicitar tu devolución de manera efectiva? Nuestros expertos analizarán las auditorías y la vigilancia profunda del SAT. Acompáñenos, estamos por iniciar. Un gusto saludar al licenciado Adrián Flores Oqui, experto en Derecho Fiscal y director de Etos Consultores Fiscales. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Claro, ya varios programas de colaborador aquí en materia fiscal. Claro que sí. Sí. Un colaborador mío permanente en radio, sí, es el licenciado Marco Celaya, experto en Derecho Fiscal, en otras ramas del derecho, también en contabilidad, tiene su despacho jurídico, es un analista también, y también, pues, experto en temas fiscales. Marco, primera vez en televisión, ¿cómo estás? Pues cómodo, pues me siento entre amigos. Qué bueno. Eso es como estar en una tertulia, pero hablando de derecho fiscal, ¿no? De cuestiones fiscales. Bueno, vamos a empezar con el programa hoy. Licenciado, ¿qué son las devoluciones automáticas de personas físicas y quiénes pueden solicitarlas en este 2025? Claro que sí. Cualquier persona física que presente su declaración anual puede solicitar las devoluciones automáticas. Y la verdad es que es un proceso muy sencillo, en el cual con la simple presentación de la declaración, si me resulta un saldo a favor, simplemente la autoridad va a hacer un cruce de la información en sus sistemas y si coincide lo que estoy declarando con lo que está en los sistemas del SAT, me va a devolver. Es automatizado, lo hace Claro. el robot del SAT. No interviene ahí ninguna persona. ¡Guau! Por semana automáticas, licenciado Celaya. ¿Cuáles son los requisitos y documentación necesaria para solicitar esta devolución automática, aunque sea un sistema, aunque sea un software? Ok, a lo largo de un ejercicio que es cómo se calcula esto, el contribuyente, el motivo real es un impuesto propio que tiene que ver con una relación laboral. O sea, derivado de eso, a lo largo de ese trayecto se van generando timbres que le llaman, que son lo que antes eran los recibos de nómina. Claro. Entonces, estos se van acumulando en una cuenta personal y de alguna manera te va llevando una sumatoria de tus ingresos y tus retenciones. Entonces, una vez que llevas esa información, esa responsabilidad recae en el patrón. Claro. Sí, claro. Para el lado del trabajador, pues hay ciertas deducciones que son parte de su día a día, que tiene que ver con cuestiones de gastos médicos, cuestiones que tienen que ver con gastos funerarios, espero que no sea el caso, cuestiones que tienen que ver con también educación, o sea, que tienen que ver con cuidado de la salud, como lo comentamos, póliza de gastos médicos. Todas esas deducciones tienen que llevar una serie de requisitos. Lo primero es solicitar la factura, los CFDI. Segundo, pagarla con ya sea tarjeta de crédito, débito o cuenta de cheques. ¿Para qué? Para que quede ese registro en el SAT. Claro. Entonces, de esa manera, el SAT ya tiene las dos tanto partes. la parte patronal como el trabajo que hace de deducción el propio parte obrera, ¿no? Exacto. Y ese, pues, el sistema ya lo lee. Exacto. Entonces, esa es la manera que el SAT ya sabe Claro, ahí tienes. tu historia. Pues hay que ser unos deportistas de alto rendimiento también en cuestiones de fiscales, ¿no? Para que también se den estas dos fuentes de devolución. ¿Cómo se calcula el monto de la devolución automática y qué plazos hay para solicitarla? Bueno, la devolución automática es un beneficio que viene en la regla de resolución miscelánea y establece que se puede solicitar con la simple presentación de la declaración hasta el mes de junio. ¿Y qué necesito? Simplemente que coincida la información que estoy reportando con la información que obra en los sistemas del SAT. Por eso es importante, incluso de manera anual, ser muy cuidadoso con los CFDIs que recibimos y con los CFDIs que nos va emitiendo nuestro retenedor. Es correcto, ¿no? ¿Cómo tenemos que involucrarnos, ¿no? Porque a veces ni siquiera comprendemos nuestro recibo de nómina y no nos interesa el adentrarnos más por qué tal descuento, qué significa este impuesto. Y hay personas, Marco, creo que ni siquiera saben que existen las devoluciones, ¿no? Exacto. Eso es increíble, ¿no? ¿Ha habido cambios en las políticas fiscales que afectan las devoluciones automáticas? Mira, políticas fiscales como tal, lo que pasa es que cada vez los programas han ido evolucionando y cada vez hay más revisión, o sea, hay más elementos que cotejan y esos elementos provocan inconsistencias y van deteniendo el proceso de devolución. No significa que no quieran regresar, sino significa básicamente que hay más elementos que entran en esa revisión
y que pueden provocar precisamente esa inconsistencia que detenga el proceso. Claro, claro. ¿Cómo puede un contribuyente verificar si tiene derecho a una devolución automática? Bueno, la verdad es que ya es un tema de revisar su declaración, ¿no? Cuando hay alguna inconsistencia, cuando hay alguna situación de que se está tardando la devolución automática, lo primero que se tiene que hacer es revisarse la declaración para ver si está presentada correctamente y también cuáles fueron los elementos que declaró, tanto de sus ingresos como de sus deducciones. De ese primer análisis es que podemos saber si tiene o no el derecho a obtener su devolución. Claro, claro. ¿Qué sucede, Marcos, si el SAT rechaza una solicitud de devolución? No sé si sea correcto el rechazar la palabra. Mira, cuando hay una inconsistencia, lo más probable es que te pidan te requieran un documento adicional para verificar ciertos datos. Normalmente hay problemas de inconsistencia con la cuenta de cheques, que no hayas puesto bien algún concepto. O sea, hay que recordar que automático también implica tener una cuenta bancaria donde te van a depositar. ¿Sí? Entonces, si hay una inconsistencia con eso, domicilio fiscal, normalmente te va a llegar un requerimiento y lo tienes que aclarar. ¿Sí? O sea, no te rechazan a la primera. O sea, el rechazo ya sería después de los 40 días que no tienes nada, entonces sí tienes que buscar que realmente sea un rechazo y lo puedes de alguna manera hacer valer a través precisamente de los compañeros de PRODECON, vía queja o a través de otros medios alternos. Claro, licenciado, es que hay que, en fin de cuentas, la parte patronal y el trabajador, con su aseo fiscal, nutre el sistema de devolución automática, ¿no? Por lo que estoy escuchando, ¿no? Entonces, ¿cómo tener un aseo en nuestra situación fiscal si ni siquiera ni siquiera conocemos de esto de las devoluciones? ¿Nos falta cultura? Claro que sí, ese es un punto fundamental. A mí me gusta decir que el primer paso para exigir nuestros derechos es conocerlos. No podemos exigir algo que no sabemos. Entonces, es importante que los pagadores de impuestos se interesen, que no simplemente por contratar un abogado, un contador, diga, ay, ya estoy bien y me lavo las manos, sino realmente interesarse por cómo está mi situación fiscal, cuáles son mis obligaciones, y así vamos a fomentar y mejorar el cumplimiento. Claro, licenciado. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no pago impuestos, dicen, pues yo no estoy dado de alta en la de Hacienda con alguna actividad, yo no facturo, yo no tengo mi firma fiel, ¿no? Y lo primero que nos enseñan en nuestras clases de Derecho Fiscal es, oye, tú pagas impuestos hasta cuando eres niño y vas y compras un dulce, ya estás pagando un impuesto, ¿no? Es increíble, ¿no? Esta falta de conocimiento. Hay gente adulta y trabajadora que piensa que solamente quien tiene que ver con cuestiones de declaraciones o de deducciones o con contadores, es que quien está dado de alta en Hacienda, me refiero dado de alta con una actividad, ¿no? Exacto. Sí, porque todos estamos en Hacienda, ¿no? Es lo que no saben, sí, muchas personas. Vaya, esa creencia que el que tiene que preocuparse por devoluciones, que el que tiene que preocuparse por deducciones, pues es el que factura. Ajá, sí, pero te quiero aclarar algo, ¿eh? Sí. Y quiero ser consistente con esto. Adelante. No, el hecho de que tú declares no significa que siempre te va a salir a favor. ¿Sí? No, sí, esa claro. es una. Y que estás obligado en algunos supuestos, sí. O sea, no vas a solicitar la devolución por sí. Porque sí. Exacto. Muchas veces el cumplir con una obligación que es rebasar el límite de los ingresos establecidos, que son 400,000 pesos, te ubica como sujeto obligado. Y muchas veces en ese cumplimiento de esa obligación te favorece el derecho a una devolución. Incluso si tú tienes más de un patrón, también estás obligado y en algunos casos se da que hay devolución, incluso te sale a pagar a veces. Ajá. O sea, entonces hay que informarse. Entonces la asesoría sí es necesaria. Sí, cuando uno desconoce, ¿cómo se puede, mejor dicho, agilizar una devolución? Sí, claro que sí. Digo, todo depende de si está bien presentada o no. Hay mucha gente que hace deducibles conceptos que no proceden, ¿no? Un ejemplo de estos son los intereses de un crédito hipotecario. La ley del impuesto sobre la renta establece que se puede hacer deducible el interés hipotecario del crédito para comprar su casa habitación, ¿no? Una casa habitación. Entonces hay gente que está comprando dos casas a la vez y las dos no son casa habitación, las dos viven una y la otra es una casa de descanso o es una inversión que la renta o hace alguna otra situación con ella. Entonces ahí nos estamos saliendo
de lo que establece la ley. Y hay gente que hace deducibles los dos conceptos y le apuesta a que en esta devolución automática no se van a dar cuenta. O meten alguna deducción de un gasto médico que pagaron en efectivo cuando lo tenían que pagar mediante transferencia. Y a veces le juegan a eso, un poco al error, y a veces esta clase de situaciones constantes, el aplicar deducciones indebidas, hace que justamente ponga más candados cada vez la autoridad y se den más inconsistencias, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con los sellos digitales. ¿Qué son los sellos digitales de la Secretaría de Hacienda? Hablemos de la cancelación, en fin, muchos aspectos al respecto. Vamos a pausa y volvemos. Licenciado Marco, ¿qué es un sello digital y por qué es importante para los contribuyentes? El sello digital es una herramienta que tiene que ver con básicamente un archivo electrónico que sirve para identificar al usuario del mismo ante la autoridad fiscal. O sea, lo correlaciona, lo vincula directamente como un usuario de esa herramienta y con una identidad propia que hace suponer a la autoridad fiscal que efectivamente cualquier documento que es utilizado bajo ese esquema o con ese sello es precisamente proveniente de esa persona que tiene ese sello. Interesante, licenciado. ¿En qué caso se puede, no sé si sea correcto el decir cancelar un sello digital y qué consecuencias hay? Claro que sí. Hay diferentes supuestos en los cuales se puede ya sea restringir o definitivamente cancelar un certificado del sello digital. De hecho, es las herramientas, digamos que más peligrosas, por así decirlo, que utiliza la autoridad. ¿Por qué peligrosa? Porque al final de cuentas, el certificado del sello digital es lo que se utiliza para facturar. Entonces, cuando se restringe temporalmente o se cancela el certificado de sello digital, pues básicamente la empresa no puede facturar. Hay diferentes causales. Si no estoy localizable en mi domicilio o bien mi domicilio fiscal no cumple con los requisitos para ser considerado domicilio fiscal, me pueden cancelar los sellos. Si tengo diferencias entre lo que aparece en los FDIs y lo que declaré, me pueden cancelar los sellos. Si la autoridad considera que hice alguna inconsistencia en el pago de mis impuestos, también me puede cancelar. O incluso a veces nos remite, hay una fracción específica que nos remite a diferentes artículos del Código Fiscal, que básicamente son todas las infracciones. A 3 artículos que nos hablan de infracciones en la presentación de declaraciones, en la contabilidad o en el RFC. Entonces, básicamente hay demasiados supuestos por los cuales nos pueden bajar la facturación. Caray. Hay uno todavía que es más raro que se da, que no tengas actualizado los, ¿cómo se llaman? Los medios de contacto. Con eso. ¿Y te refieres a medios de contacto cuáles? Lo que tú te das de alta cuando estás registrando eso. Son tus datos generales. Es el número telefónico y correo electrónico. O sea, si no actualizas tu número telefónico, te pueden cancelar el sello. Exacto, es motivo. Sí. ¿Pueden clonar los sellos? ¿Se puede dar ese delito? Hasta donde sé, los sellos no, pero sí a veces se da mal uso tanto de la firma electrónica como de los sellos digitales. Que una persona por desconocimiento o porque le prometen algo, presta la firma electrónica o los sellos y ahí hay un problema. Es como antes que se prestaban las facturas. ¿Te acuerdas cuando eran confianza? Sí, ¿te acuerdas cuando eran empresas? Y las prestabas como si nada, ¿no? Pero no necesitas prestarlas, el impresor ya las tenía. Sí. Bueno, es que tienes toda la razón. Un buen socio en una imprenta te resolvía el mundo. Si quieres una factura, tengo de todos, decía, de quién quieres, ¿no? En aquella época, pero vaya que el SAT ha sido de las dependencias del gobierno que más ha invertido en tecnología y en hacerse más estricto. Hay un punto que también es relevante aquí, las personas que tengan cuestiones de operaciones simuladas, lo que llaman el 69, y que estén en esa forma apareciendo en ese portal y que no hayan desvirtuado también, igual que hayan deducido pérdidas que le llaman pérdidas improcedentes. Traten de engañar en ese aspecto. 69B y 69B bis. Esos artículos también son presunciones incluso, Claro. Y esas presunciones se publican y esa publicación, si no la desvirtúas, provoca esta situación, entre otras. Contrate un contador y experto en derecho fiscal, de veras. Se puede solicitar, digamos, una cancelación de sello digital
Si es así, ¿qué se requiere? ¿Y qué impacto tiene la cancelación de un sello digital en las obligaciones fiscales? Ok. Va para los dos Digo, también. Bueno, hay dos puntos importantes. Una es, al final de cuentas, el certificado del sello digital es, como decía este Marco, es un archivo que me sirve para identificarme ante la autoridad. Sí. Entonces, yo también puedo solicitar, si ya no voy a facturar, puedo solicitar la cancelación. Incluso si falleció un familiar, puedo solicitar la cancelación por defunción del familiar. O sea, hay diferentes trámites administrativos, pero realmente lo peligroso es cuando son en virtud de actos de autoridad, ¿no? Y que lo hace por alguna situación u omisión por parte de nosotros. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues depende de cada supuesto. El no poder facturar impide que yo pueda emitir mis recibos de nómina, impide que pueda emitir facturas, entonces en muchos casos no voy a poder cobrar por los servicios que estoy prestando o por lo que estoy enajenando. Entonces me trae bastantes complicaciones dependiendo de cada actividad económica. ¿Qué impacto para todo, ¿no? Pero para las grandes empresas que tienen nómina, ¿no? Exacto. Que les cancelen el sello, imagínate cómo responden al trabajador. Fíjate que, como te lo comenté en un principio, hay una figura de muchos años anteriores que se llama, en el propio derecho romano, por allá, creo que llevaste clase de eso. Llevé romano todavía, ya quitaron los derechos romanos de las asignaturas, de los planes académicos de derecho. Bueno, ese es otro tema, es otro punto de encuentro, pero bueno, adelante. Hay una figura que se llama la muerte civil. ¿Cómo se configura cuando, a pesar de que estás vivo, no tienes derecho ni nada que tenga que ver con el Estado? Esa figura ahorita también se da así, pero se utiliza mucho para el tema corrupción, que te inhabilitan para cualquier cosa. E igual aquí, te inhabilitan para hacer cualquier cosa. Entonces, aquí hay una pugna constitucional con el tema del derecho al trabajo, a dedicarte a la profesión, al final del día, pero está permitido. Los propios legisladores lo han permitido y está funcionando. Y tan funciona que es una herramienta que se utiliza y da resultados. Claro. ¿Cómo se puede reactivar un sello digital una vez que te lo hayan suspendido por alguno de estos supuestos que ya se han explicado a lo largo del programa? Primero es importante hablar que hay dos etapas. Primero hay una restricción temporal del certificado del sello digital y ya después viene la cancelación. En la restricción temporal, una vez que me notifican, yo tengo un plazo de 40 días para o corregir o aclarar mi situación fiscal. Entonces, depende de cada supuesto. Sí, claro. ¿No? Si hay algo que corregir, la recomendación es corregirlo en ese plazo, si no hay que aclararlo. Y lo que establece el propio código es, con la simple presentación de la aclaración, la autoridad, el contribuyente acercarse, al día siguiente tiene que liberar los sellos digitales. Esto en la práctica no pasa al día siguiente. Sí liberan, pero en la práctica no pasa. Digamos que esta es la primera etapa en la que resuelve. Una vez que resuelve la autoridad, puede resolver que ya lo aclaré y que estoy bien, o puede decir, ¿sabes qué? No me aclaraste nada, y te cancela el certificado del sello digital. Ahí tienes otra oportunidad para presentar una aclaración, pero aquí solamente para corregirte, ya no para aclarar, para corregir tu situación fiscal. Si corregiste, te los van a liberar. Si no, te van a emitir una resolución, y esta es la resolución que puedes llevar a juicio. Entonces, puedes llevar un periodo muy largo de tiempo sin poder facturar antes de poder llegar al medio de defensa. Caray, adelante. Te voy a dar un tip. A ver. Un tip. No me han cancelado todavía, pero no. Por si las dos. Es que hay gente que se va a los medios de defensa por default. Y sabemos que los procedimientos de la ley de amparo, pues a veces se van. Y tiene que tener una definitividad. Pero aquí hay un incumplimiento de una autoridad que no te no te reactivó los sellos al día siguiente. ¿Qué hay? Es una autoridad que está incumpliendo sus funciones. Es una responsabilidad. Hay un órgano interno de control. Utiliza ese mecanismo. Ok, de acuerdo. O sea, todos le tenemos... Puede ser una puerta. Sí, todo el mundo, o sea, ellos también tienen que proteger su trabajo. Claro. Y el no hacerlo en tiempo, o sea, no tienen esa, ¿cómo te dijera? Tienen esa libertad, pues. La parte de la legalidad es eso, o sea, el funcionario público está obligado a cumplir con la ley. Si la ley te señala siguiente día, tienes que cumplirlo. No lo cumples, estás en exceso de funciones. Aguas. Sí. Entonces, bueno, es que tienen fama los expertos en fiscales que sí les ganan algunas batallas. Tengo grandes amigos en la Secretaría de Hacienda y grandes abogados, pero sí es parte, ¿no? de conocer bien a fondo. Pero, bueno, esto te lo va a decir un experto, pues, ¿no? Por eso es la importancia de asesorarte. ¿Qué cambios hay en las políticas o regulación de sellos digitales para este 2025?
Pues bueno, realmente lo que está pasando es que cada vez se utilizan más y en diferentes aspectos. De hecho, la cancelación de sellos digitales surge como una medida para combatir el tema de la simulación de operaciones de los factureros. Y cada vez se han ido ampliando más las facultades y también los supuestos en los que se utilizan. Al principio solamente se utilizaba la cancelación cuando había diferencias muy claras en las declaraciones, cuando estabas reteniendo impuestos y no los enterabas, pero cada vez están utilizando todas las fracciones. Apenas hace unos días me tocó atender a contribuyentes que no tienen dada, o sea, no son una gasolinera, por ejemplo, tienen otra actividad económica, pero por un error en el registro tienen dada de alta la obligación de controles volumétricos. Y como no ha presentado la obligación, le cancelaron los sellos, con todo y que es una empresa que no tendría que hacerlo, ¿no? Entonces, hay situaciones que se complican mucho y hay cada vez más supuestos, más motivos, y la verdad es que sí me ha tocado verlo recientemente, que se utiliza como un medio de coacción, incluso en auditorías. Yo ya te encontré diferencias, si no te regularizas, te cancelo los sellos. Aun cuando, si hay diferencias en una auditoría, uno puede ir a litigarlas, porque lo vamos a ver más adelante. Sí. Bueno, vamos a ir a pausa y vamos a regresar con las devoluciones manuales de la Secretaría de Hacienda, porque estamos hablando de las automáticas. ¿Sí? Correcto. Pausa y volvemos. Marco, ahora vamos con las devoluciones manuales. ¿Qué son y en qué caso se aplican? Okay. Las devoluciones manuales es un procedimiento de solicitud que se hace en formato electrónico. Ese es por una diferencia de impuestos a favor, saldo a favor que le llaman, y también por pagos en exceso o pagos, ¿cómo le pueden llamar? Improcedentes. Ese tipo de pagos te generan un saldo a favor. Hay ciertos casos, normalmente se dan en impuestos, ¿cómo se le llaman? Impuestos indirectos, que puede ser IVA, uno de ellos, IEPS, puede ser incluso también impuestos a la exportación, a la importación y exportación de comercio exterior. Así. Entonces, ese tipo de impuestos generan saldos a favor de lo que trasladas a lo que pagas. Normalmente las actividades a la exportación están grabadas al cero, entonces siempre te va a estar generando saldos a favor por todas tus actividades. Hay actividades exentas como las del sector primario, que también te grabas al cero, que también te generan saldos a favor. Por ejemplo, una panadería, que tu pan genera, pues estás consume todos los gastos en energía eléctrica, gas. También te genera saldos a favor. El servicio de agua potable. El servicio de agua potable, la parte comercial, te genera saldos a favor porque te cobran un IVA. No sé si te habrás dado cuenta, hay recibos que son por una actividad doméstica y otra que es comercial. La parte comercial, hay un IVA. Hay un IVA. Y muchas veces los organismos operadores tienen diferencias a favor y también son sujetos de devolución. Hay procedimientos. Anótelo. Bueno, ¿cómo se determina el monto de una devolución manual? Bueno, depende de cada supuesto. Como decía bien Marco, hay por declaración, saldo a favor, o por pago de lo indebido, ¿no? Entonces, si yo pagué de más, el monto que pagué de más lo solicito. Si es derivado de un cálculo de impuestos, pues justamente hay que ver el cálculo de impuestos que realmente se haya hecho de manera correcta y ahí es donde se va a ver el derecho subjetivo a una devolución. De acuerdo. O sea que se puede subsanar incluso un error del contribuyente de dar de más y recuperarlo a través de la devolución manual. Claro que sí. De hecho, un supuesto muy común de pago de lo indebido es cuando te determinan una multa o un crédito. Perdón, porque el concepto se escucha como si estuviéramos cometiendo un delito, ¿no? ¿Verdad que sí? Digo, para que la gente pague lo indebido, ¿qué hice indebido? Bueno, que diste de más, ¿no? Exacto. Pero bueno, el ejemplo, disculpa. Sí, cuando nos ponen una multa, por ejemplo, yo me puedo ir a juicio y pagarla. Para no deberle al SAT la pago y la peleo. Si la gano, pues al final de cuentas demostré que estaba mal la multa. Puedo solicitar un pago indebido de esa multa. Claro. ¿No? Y la ventaja es que sobre ese monto que pagué van a correr actualización, que es el impacto de la inflación, y además intereses, que son
o se calculan a la tasa de recargos. Es prácticamente un poquito menos del 1.5 mensual. Entonces es un interés importante el que paga la autoridad si tú le pagaste de más, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué documentación y requisitos son necesarios para solicitar una devolución manual? Okay. Hay gente que pide muchas cosas, pero la realidad es muy sucinta aquí las cosas. Sí. Primeramente te van a pedir los datos que tengan que ver con la solicitud, que propiamente es comprobar el saldo, la declaración. Te van a pedir número de operación donde resultó el saldo a favor, te van a pedir un estado de cuenta donde se te va a hacer el depósito y te van a pedir una determinación, una hoja de cálculo donde tú especifiques cómo llegaste a ese saldo. Esa es la primera fase. Y llenar el formato que viene ahí. Esos vienen en la regla de miscelánea fiscal, creo que vienen en el 1A por ahí de los anexos. Y cumples con eso y en teoría, fin de la historia, pero nunca sucede eso. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que cumpliste con lo que decía el librito, pero ¿con qué nos puede sorprender el SAT? Okay. Lo primero es que yo cuando solicito una devolución, la autoridad tiene un plazo de 40 días hábiles para devolverme. Pero tiene hasta el día 20 para emitirme un requerimiento. ¿Y qué es lo que dice el código? Que me puede requerir la información y documentación necesaria para acreditar la procedencia del saldo a favor. Ahí tienes el screwball, el champion. Exacto. Y como abogados, cuando no hay algo plenamente definido, está abierto, te abre la carta, ¿no? Entonces, ese es el tema complicado. ¿Hasta dónde me puede requerir la autoridad? ¿Qué te puede requerir? ¿En tu experiencia qué han llegado a requerir dentro de de eso que dejan abierto, no? En mi experiencia cada vez piden más, ¿no? Eso es un hecho. Pero, por ejemplo, algo que está muy de moda recientemente. Para una persona que tiene ingresos por salarios con un solo patrón y tiene deducciones personales, pues realmente no hay mucho que revisar. El patrón emite el CFDI, a quien mis gastos personales, mis deducciones personales me emitió el CFDI, cruza y coincide perfectamente. Si cumplen los requisitos, no tiene nada que revisar la autoridad. Pues recientemente la autoridad pide un papel de trabajo donde relacione todos mis recibos de nómina con mi banco, con mis depósitos bancarios. Y también todas las deducciones con los depósitos bancarios, ¿no? Entonces, simplemente eso ya de cajón lo está pidiendo, ¿no? Además de lo que se le vaya ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, si tu factura dice pediatra, bueno, oye, demuéstrame que tienes un hijo y que ese gasto es de tu hijo, acta de nacimiento del hijo, si pagas servicios ginecológicos, pues evidentemente no son para ti, ¿no? Entonces, demuéstrame que es para... dependiente. Tiene que ser tu dependiente económico, pero además puede ser cónyuge o concubina. Entonces, hay que demostrar cualquiera de las dos. Sí, exacto. Y eso es más trabajo. Es más trabajo. Si hay un hijo de por medio, pues con el acta de nacimiento del hijo se podría comprobar el concubinato, pero si no, si simplemente es por tiempo. Si tienen 2 años juntos cohabitando como pareja, pero no hay hijos. Sí, pero hay que demostrarlo al final de cuentas. Hay que llevar testigos. Dios. Se vuelve complicado. Entonces, realmente abre mucho la puerta esta parte de información y documentación necesaria para acreditar la devolución. Tengo un caso ahí de una sentencia donde uno de los, por ejemplo, de los supuestos de que pueden generar saldos a favor es la exportación de servicios. Hay una sentencia ahí de unas personas que exportaron servicios de filmación. Filmaron la cinematografía, servicios de cinematografía. El caso es que le prepararon ahí, le estaban pidiendo a él que demostrara la residencia de la persona que estaba en Estados Unidos. Ok, quedó demostrado, pero dice, pero también tiene domicilio en México. Sí, pero mi residencia está en Estados Unidos. El servicio se exportó. Al final del día, el tribunal resolvió a favor del solicitante, ¿no? Pero sí, se extralimitaron en todas las peticiones ahí, o sea... algunos ejemplos que nos dan una idea. ¿Prescribe el derecho a solicitar una devolución manual? Claro que sí. Cualquier saldo a favor tenemos un plazo de 5 años para solicitarlo, si no prescribe, ¿no? Ahora hay un punto bien importante, porque el cómo está redactado el artículo nos deja algunas dudas. Nos dice, prescribe en los mismos términos que el crédito fiscal. Pero si comparamos el trámite de devolución con la determinación de un crédito fiscal, no es igual. De hecho, durante muchos años había dudas de cuándo iniciaba el cómputo del plazo y qué se consideraba una gestión de cobro que interrumpía la prescripción. Ya todo esto se determinó a través de jurisprudencia hace ya un poco más de 10 años. Y bueno, la regla es, si es una devolución de un saldo a favor,
la fecha en la que yo debía de presentar mi declaración es cuando inicia el cómputo. Esto es, ahí empiezan los 5 años. este mes de abril se presentó la declaración anual de 2024. Entonces, en 25 se tenía que presentar. Yo tengo hasta el 30, hasta abril del 30, para solicitar la devolución. Si no lo hago en este plazo, prescribió mi derecho. Caray, digo, esta es pregunta de rigor, ¿no? La diferencia entre una devolución manual y automática. Digo, nomás para... Okay. En esta, el punto es más o menos el origen de dónde sale. Por ejemplo, una devolución de IVA no se genera en forma automática, tiene que hacerlo manual. Las automáticas tienen que ver más con una declaración anual que se genera por el solo hecho de cumplir con una obligación. Entonces, hay un plazo que sin necesidad de que tú hagas, más que le pongas ahí que quieres la devolución, porque, ojo, cuando tú declaras puedes también solicitar que el saldo lo puedas aplicar en el siguiente ejercicio. Sí, o sea, aplícame la devolución o súmala, ¿se puede sumar? Sí, entonces? sí, te puede quedar ese saldo para que lo apliques en el siguiente ejercicio, incluso o sea, lo puedes compensar, vaya. Entonces, no es necesario que te lo solicites. Puede ser, como tú dices, no tengo cuenta de cheques, es muy poquito. Por cualquier tipo de situaciones tú lo puedes dejar ahí. Sí. En el caso que él no, hay una voluntad expresa, ¿sí?, para solicitarlo. Y normalmente son por impuestos indirectos. Claro, ¿sí? claro. Vamos a hacer una pausa y vamos a pasar a la recta final ya del programa. Hablemos de la vigilancia profunda del SAT y de las auditorías. Ese es el tema del último bloque. Ahí vamos, último bloque. Lisette, dame un segundo. A ver, Marco, ¿qué es la vigilancia profunda del SAT y qué objetivos tiene? Miren, hay dos tipos de facultades de la autoridad. Una tiene que ver con autoridad de gestión, o sea, facultades de gestión. ¿Qué quiere decir facultad de gestión? Por ejemplo, la asesoría que te brinda el SAT es parte de una gestión. Control, ¿sí?, vigilancia. Esa es la parte que se puede llamar facultades de gestión. Facultades de comprobación tienen que ver con una auditoría, donde ya hay un despliegue de facultades, donde ya hay multas. Acá en esta parte está todavía amigable, estamos ante una cuestión de yo te estoy dando a conocer que tienes un problemita por ahí, ¿sí? Ahí le hago una recomendación. A ver, adelante, pues hay que anotarla. Anótenlo usted. Esa solicitud que te llega, ¿sí?, es una solicitud que se puede atender de dos formas. A ver. Una es a través de los métodos virtuales, o sea, por vía electrónica, y la otra es presencial. No sé si todo estará esa parte presencial. Me tocó poder hacer como unos 6 meses atender una. Siempre que pidan por oficio, ¿sí?, cómo integraron esas diferencias. Ahorita al final les digo para qué. Bueno, muy bien, ahí anótelo, ahí anótela. ¿Qué diferencia hay entre una vigilancia profunda o una vigilancia y auditorías? Bueno, como decía él, la vigilancia profunda es parte de una facultad de gestión. Y realmente, aunque el nombre dice profundo, la vigilancia profunda no es profunda. Es una vigilancia donde la autoridad también, mediante la automatización de sus sistemas y la información que tiene a su alcance, hace un cruce de la información y si detecta alguna diferencia es cuando manda este tipo de invitaciones. Sí, aclarar. De hecho, si vemos el fundamento de la vigilancia profunda, es una facultad para orientarte al cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Entonces, te invitan a su oficina, te ponen una presentación donde dicen que les debes muchísimo dinero y te invitan muy amablemente a cumplirla, ¿no? Entonces, y aunque no hay una consecuencia directa, o sea, si yo no atiendo la vigilancia profunda, no me van a multar. No es un requerimiento, pues, como tal. Exacto, no me van a hacer algo en particular. Hay una amenaza velada ahí, o más bien dos. Una, si no te corriges en los términos que te estoy diciendo o me lo aclaras, o te voy a cancelar los sellos digitales y te voy a impedir la facturación, o te voy a iniciar formalmente una auditoría. Una auditoría es la verdadera revisión profunda. En la auditoría comúnmente, que puede ser en visita domiciliaria o en revisión de gabinete, se revisa la contabilidad de la empresa. Y el término fiscal para contabilidad es
todo documento relacionado con la actividad económica de la empresa. Entonces, no solamente estamos hablando de registros contables, de pólizas, de estados financieros, de facturas, también estamos hablando de contratos, de escrituras, de papeles de trabajo, de entregables, todo lo relacionado, cotizaciones incluso, todo lo relacionado con la actividad económica puede entrar en la contabilidad. Marco, ¿de gabinete o auditoría de domicilio? O sea, cualquiera de llegar las... ¿hasta dónde? No, es que, mira, las facultades son muy amplias, ¿eh? Sí. Son muy amplias. Normalmente operan entre 23 o 25 puntos que te van a pedir siempre. Y te van, así muy sucintamente, te van diciendo, quiero todos tus avisos, todas tus declaraciones, todos tus FDI, quiero cómo llegaste a estas cifras, análisis de bancos, estados de cuentas, balanzas, estas auxiliares, contratos, acta constitutiva, etcétera, si etcétera. Es un SA, es bajo. Y ahí te va. En ambos, yo le voy un poquito más al término de la auditoría de gabinete. Porque la de gabinete te da un plazo de 15 días para aportar todos esos elementos y te da chance que te organices. ¿Sí, ¿qué diferencia entre la gabinete y domiciliaria? La domiciliaria que te llegan a tu casa, a tu domicilio fiscal. Ok, así. Si eres empresa, pues tendrás tus oficinas, pero si eres una persona física, pues a lo mejor es tu propia casa, ¿no? Así es es. Literal. Así es. Aparte, el hecho de que lleguen a tu casa o a tu oficina o a tu negocio implica que son documentos que debes tener en tu poder. Entonces, si te lo piden en ese momento, a partir de ese momento ya comienzan a correr los plazos. Y te dicen, bueno, como ya es tiempo de cerrar el acta de inicio, te voy a dar chance que en 6 días me entregues la documentación. Y acá no, pues de entrada te dicen amigablemente. Sí. Toma, entrégame todo esto. Sí. No, bueno, ok. Digo, es que interesante. ¿Qué derechos y obligaciones tienen los contribuyentes durante una auditoría? Ya que estamos hablando de que pueden llegar pues, a tu domicilio fiscal, sea una oficina que tú rentas en un centro comercial, o puede ser tu propia casa. Es correcto. Primero es importante hablar del domicilio fiscal, ¿no? A ver, sí, adelante. Dependiendo, si llevo alguna actividad empresarial o profesional o donde realizo la actividad donde administro mi negocio, ¿no? Sí. Solamente en otros supuestos puede ser el domicilio particular, ¿no? Pero en general está relacionado con nuestra actividad económica. Ahora, hay muchísimos derechos. Para empezar, yo te hablaría del derecho constitucional tratándose de las visitas domiciliarias. La Constitución dice que no podemos ser molestados en nuestro domicilio, sino por mandamiento escrito de autoridad competente. Correcto. Pero excluye justamente esta parte, es decir, oye, las revisiones de la autoridad fiscal son parte de sus actos de molestia permitidos, pero tiene que seguir las formalidades de un cateo. ¿Cuáles son estas formalidades? Tiene que levantarse acta circunstanciada en frente de 2 testigos y tú tienes la facultad de señalar los testigos. Entonces, perfecto. Desde la Constitución ya tenemos algunos derechos. Hay un documento muy interesante que se llama Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que muy pocos saben que existe. En este hay toda una relación de los derechos, sobre todo en las auditorías. Pero, por ejemplo, por citar algunos, porque son muchos más, tenemos derecho a autocorregirnos. Si nosotros sabemos que tenemos un error en nuestro cálculo de impuestos, en la auditoría yo me puedo corregir, no le tengo que pedir permiso a la autoridad para hacerlo. Tengo derecho a no aportar documentación que ya obra en poder de las autoridades fiscales. Entonces, si hay documentos que ya le entregué, no tengo por qué entregárselos 2 o 3 veces. O bien también tengo derecho a que los trámites ante las autoridades sean lo menos onerosos posibles. Y por onerosos no nada más significa en términos económicos, sino gravosos en cuanto a las cargas administrativas. Son algunos de los derechos, ¿no? Y que a veces se cumplen y a veces no, y es nuestra labor exigirlos. Caray, bueno, ¿cómo se puede evitar? Bueno, se puede evitar, mejor dicho, una auditoría o minimizar sus consecuencias. Más bien yo diría minimizar en caso dado, porque las facultades existen y siempre van a existir. Sí. Hay que recordar que la práctica del no pago es una práctica milenaria, es deporte milenario, y por otra parte, de que no nos creen, es otra. Entonces, existe esa juego de intereses ahí, entonces siempre va a estar latente la posibilidad. ¿Qué hacer? Ahorita, en la actualidad, ya hay mucho software que de alguna manera te van dando una especie de elementos para decir cuántos CFDI estoy emitiendo y voy a saber al término del mes cuánto tiene el SAT registrados, cuántos tengo yo activos y ya puedo cotejar y difícilmente vas a encontrar diferencias. ¿Sí? Esa es una.
controles. Los controles te van a ayudar a mantener alejada la posibilidad. La otra es tener una asesoría muy cercana, no esperarte a que ya tengas el problema encima. Hay otros proactivos que tienen que ver con el compliance. Hay compliance tributario basados en 2 normas. Hay una que es mediante la ISO y otra la UNE. Y definitivamente son herramientas muy sólidas en materia de control y prevención, sobre todo para tener tu tranquilidad y dormir tranquilo. Sí, caray. Bueno, vamos a las conclusiones. Si pueden agregar en sus conclusiones lo que gusten naturalmente, pero cómo se puede impugnar una resolución en auditoría, adelante, y los impactos, ¿no? Y una auditoría en la situación fiscal. Les agradezco, siempre quedan puntos volando. Adelante, licenciado, vamos con su conclusión. Claro que sí. Bueno, es importante la prevención, es importante tener controles, pero también es importante que sepamos que podemos impugnar las resoluciones. La gente piensa que el SAT es un monstruo imbatible y que nunca le vamos a ganar. Y en la medida en la que conozcamos nuestros derechos, va a ser mucho menos el miedo o el temor que nos va a infundir. Por un lado, y por otro, también se puede impugnar las resoluciones del Servicio de Administración Tributaria y se pueden ganar esas resoluciones, ¿no? La verdad es que se puede tener una muy buena efectividad con un litigio adecuado, estratégico y verificando la situación del contribuyente. Entonces, es importante tener esto claro, pero también es importante tener claro que hay plazos establecidos y que estos son perentorios. Si yo me salgo de estos plazos, ya no voy a poder pelearlo. Entonces, hay que asesorarse con tiempo, como decía el licenciado Zelaya, con un experto. Licenciado, le agradezco como siempre. Marco, tu conclusión. Bueno, igual que coincido con mi compañero aquí, la asesoría es indispensable antes y sobre todo el tema proactivo. Sí, claro. ¿Sí? No esperarse a tener el problema. ¿Sí? Si tú ya decidiste ser empresario y ya estás, y no más en el SAT, porque también hay cuestiones laborales que tienen una dimensión desconocida en materia de obligaciones, yo les recomiendo asesórense bien. Perfecto. ¿Sí? Antes de iniciar un negocio, sobre todo la tramitología, que cumplir con las normas oficiales, los registros, cámaras de comercio, permiso de uso de suelo, etcétera. Hay una infinidad de trámites que hay que cubrir y es necesario planearlos. Pues ahí está. Les agradezco a los dos. Muchas gracias. Y por supuesto, a usted. Buenas noches.